Bueno, episodio número 25 ya de este ciclo Libros para Atorrantes. Debo pedir disculpas antes de comenzar, ya que dije que el anterior encuentro o episodio, programa, como lo quieras llamar, fue el número 23, no, fue el número 24, 22, 23 y 24, 25. Después de todo, uno no es Funes el memorioso, ni siquiera un personaje de Borges puedo llegar a ser. Así que pido disculpas, este es el episodio 25, ¿sí? Siguiendo el orden lógico de nuestros episodios. Tampoco no nos pongamos tan exigentes, ya que es un ciclo para atorrantes, así que la memoria puede fallar y entre nosotros está permitido. Ya el número 25. Los últimos programas nos hemos dedicado a la literatura y la literatura italiana específicamente. Hemos abordado en anteriores encuentros programas sobre textos filosóficos, otros de carácter histórico. Bien, hoy vamos a hacer uno, es el segundo, sobre libros de orientación mística, ¿sí? El primero había sido el libro de Job en el Antiguo Testamento. Y en esta oportunidad te traigo la imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Insistimos, esto es un ciclo de libros para atorrantes, es nada más que una hoja de ruta para que vos después puedas hacer tus propias investigaciones, lecturas y profundizar sobre el material que aquí traemos, ¿no? Eso dependerá de vos en el futuro. Aquí solamente damos los lineamientos para principiantes, nada más. Es un ciclo para atorrantes modestos, ¿sí? Después en las redes pululan los atorrantes ensoverdecidos, ¿no? Vanidosos, vanidad de vanidades, como diría Tomás de Kempis siguiendo los proverbios de Salomón. Bueno, comenzamos ya. Tomás de Kempis nació en el año 1380, ¿sí? En Kempen, una ciudad al noroeste de Alemania, y murió en 1471. Fíjate vos que tuvo una larga vida, ¿no? 90 años, 91 años, ¿sí? Casi llegaba a los 91 años. Para la época era un caso asombroso, 1380 y murió en el 1471, ¿no? Casi a punto ya de cumplir los 91 años. Caso muy muy raro para la época en la que la vida duraba 50, 60 años, cuando mucho, ¿no? Bien, era de origen muy muy humilde y alrededor de los 18 años sabemos que ingresó al convento de los agustinos, canónigos regulares de la Orden de San Agustín en Alemania, que se caracterizaba por ser una orden bastante rigurosa en su disciplina, y allí Tomás de Kempis toma los hábitos agustinos y se dedica a la vida monástica y a la vida contemplativa. Tomás de Kempis, con el tiempo y perturbado por ciertas pasiones o tentaciones que lo limitaban a tomar los hábitos a ordenarse como sacerdote, finalmente lo va a hacer, pero después de los 30 años, cuando ya más o menos el hombre tenía cierta seguridad. Siempre lo habían asaltado ciertos problemas, tentaciones y demás, que es algo muy, muy común al género humano.
Como la vida contemplativa, estamos en un momento muy especial de Europa porque es la Europa pre-reforma, ¿no? No estamos hablando de la Europa todavía de la reforma protestante, es una Europa que tiene sus problemas, obviamente, pero todavía la cristiandad, pese a tener algunas diferencias teológicas muy sutiles entre diversas órdenes y el papado, continúa con una férrea unidad basada en la autoridad de Roma. Bien, Tomás de Kempis, junto con otros monjes, van a fundar una hermandad. Se llamó la hermandad Hermanos de la Vida Común. Hermanos de la Vida Común, en la que se dedicaban a la vida contemplativa, a la oración, ¿no? Al ayuno, penitencias, etc. De los hermanos de la vida común se va a derivar un tipo de devoción, una devoción que se llamará devoción moderna, en la cual se enseñaba, estos monjes, como Tomás de Kempis, funcionaban como guías espirituales, ¿sí? Alguien necesitaba un apoyo, una guía espiritual, y entonces iba a consultar a los hermanos de la vida común, ¿no? Cuya digamos, concepción sobre el cristianismo y la espiritualidad se fundaba en la devoción moderna, que significa, ¿no es cierto?, alejar de sí el amor propio. Iban en contra del propio amor, en contra de la vanidad. Eso de vanidad de vanidades, como el proverbio de Salomón, ¿sí? Hay que tener en cuenta que estamos en la mal llamada Edad Media, nosotros le decimos así para ubicarnos en el tiempo, pero bueno, Edad Media es un invento de Christophorus Celarus, un historiador alemán del siglo XVIII, antigua, media, moderna, pero estamos en una etapa en la que la fe, sí, era algo muy importante. En algunos sentidos, sí, a la fe aquí, a la vida contemplativa, se sumará lo que hoy podemos llamar psicología, ¿sí? Quizá también la imitación de Cristo, un libro que salió publicado en el 1472, justo un año después de la muerte de su autor, Tomás de Kempis. El libro tuvo más de 3.000 ediciones. Atención, más de 3.000 ediciones. Claro, algunos dicen que hasta 3.100 cuentan ediciones. Y algunos autores cristianos, ya en el siglo XX, hablaban de que Imitación de Cristo puede ser considerado hasta el quinto evangelio. Bueno, por la importancia que le daban al mismo. ¿Qué es? Es un tratado de mística medieval. Es un tratado de mística medieval compuesto por 4 libros, ¿sí? Son 4 pequeños tratados que hacen a un solo tratado, Imitación de Cristo. En el primero, ¿no es cierto?, Tomás de Kempis nos enseña o nos muestra, nos describe cuáles son las dificultades que tiene el hombre para alcanzar la santidad, ¿sí? La meta de cualquier hombre religioso, espiritual en la Edad Media. Las dificultades para alcanzar dicha santidad. En el segundo tratado habla sobre los sufrimientos y el dolor que esto implica. Acá se introduce en temas de psicología y en algunos casos hasta los anticipa. Bien, en el tercer libro va a hablar de que la santidad solamente se logra con la ayuda de Dios, ¿sí? Deposita en Dios toda su confianza. Y finalmente en el cuarto libro va a hablar el Tomás de Kempis, ya como sacerdote, hablando sobre la institución y los sacramentos. Bueno, esta es la estructura de Imitación de Cristo.
Fíjate que, claro, es un libro que terminó de escribirlo en el 1418, de componerlo, y se publicó recién, como te dije, en el 1472. Sus, eh, sus consejos, ¿no? Circulaban entre los monjes, únicamente entre los monjes de vida contemplativa, ¿sí? Quien me sigue no anda en tinieblas, dice el Señor. Estas palabras son de Cristo, son con las cuales nos amonesta que imitemos su vida y costumbres si queremos verdaderamente ser alumbrados y libres de toda la ceguedad del corazón. Sea pues nuestro estudio pensar en la vida de Jesucristo. La doctrina de Cristo excede a la de todos los santos. Y el que tuviese espíritu hallará en ella maná escondido. Mas acaece que muchos, aunque a menudo oigan el Evangelio, gustan poco de él, porque no tienen el espíritu de Cristo. El que quiera entender plenamente y saborear las palabras de Cristo, conviene que procure conformar con él toda su vida. Así comienza. Va a decir Tomás de Kempis en páginas posteriores que todos seguimos a Cristo hasta que Cristo va a la cruz. Ya seguirlo en la cruz es más complicado, es más difícil, es un desafío. Mucha paz tendríamos si en el ajeno que no nos pertenece no quisiéramos meternos. Son así como pequeñas oraciones, ¿no es cierto?, en las cuales de Kempis va a brindarnos toda su doctrina. En 1927, Julien Benda, un filósofo francés, ¿no es cierto?, alejado del cristianismo y, o sea, no alejado por enemistado por el cristianismo, no le importó mucho eso, y es más cercano a la izquierda, al comunismo, vivió una larga vida también. Julien Benda en el 27 escribió La traición de Claire, que se traduce como la traición de los intelectuales. Y fíjate vos que en este libro, Los intelectuales en el siglo XIX, de Christophe Charles, un famoso historiador francés que actualmente sigue en actividad, un académico de renombre, voy a hacer un programa sobre esto. Julien Benda, en La traición de los intelectuales, que dice que los intelectuales traicionaron la búsqueda del ideal de belleza, de justicia, ¿no?, y por asociarse a ideologías, va a decir Benda, lo dice Charles, que dijo Benda, que se dio al ensimismamiento, ¿no? Y dice que el ideal de su vida para Benda iba a ser leer la imitación de Cristo, la imitación de Cristo en un buen cuarto del Ritz. Leer la imitación de Cristo de Tomás de Kempis en un buen cuarto del Hotel Ritz. Eso era un enorme placer y un gran gusto que se podía dar. Lo único que ya podía hacer Benda como intelectual, leer la imitación ya lo voy a poner por aquí, de Cristo de Kempis en un buen hotel del Ritz, ¿no? Entregarse a esta lectura y bueno, que el mundo siga su curso. A Kempis lo habían acusado, claro, de antiintelectualista, ¿no? Y esto es realmente bastante anacrónico porque ya él mismo te lo dice, es un libro de espiritualidad para monjes de la Edad Media, que tiene ciertas frases que te van a gustar muchísimo. Le gustaron a Benda, que se había enojado con sus pares, con sus intelectuales, y halló en este libro un refugio. Yo no estoy en el Ritz, estoy en mi casa, humilde biblioteca detrás,
brindándotelo. Mi nombre es Ariel Garza. Chau, hasta el próximo encuentro.